Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Para triunfar en la lucha de la vida, el hombre ha de tener o una gran inteligencia o un corazón de piedra, solía decir Máximo Gorki. Hoy es el aniversario de la muerte del escritor ruso. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos el martes 18 de junio sin acuerdo entre los partidos europeos para repartirse las instituciones. El Partido Popular Europeo reclama más poder. Despertamos también con la investigación ya abierta a petición de China del tratamiento que dan los europeos al porcino, lo que inquieta mucho en España. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. España que cae rápidamente en el puesto en el ranking de competitividad del mundo. 4 puestos ha perdido en este ranking que elabora la Escuela de Negocios Suiza IMD. Lo ampliaremos. Pero la caída más visible es la eficacia del gobierno. 7 puestos de caída en tan solo un año. Estamos marcando los mínimos de la década para un país que va sumando estadísticas desfavorables. La pasada semana llamábamos la atención sobre los altos índices de pobreza y de proximidad a la pobreza a los que se va acercando la población española. Sí, tiene que ver con la falta de generación de riqueza y con más aspectos que volveremos a tratar seguramente en la gran tertulia de la economía de esta mañana, en la que hoy nos va a visitar el inversor financiero internacional Carlos Lavín Subelcasó, la consultora Isabel Aguilera y el consultor independiente de analítica de datos y economía Camal Romero. Antes hablaremos con el profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, Guillermo Fernández, para analizar la escena europea. Parece que el acuerdo es posible para dar el siguiente paso y poner en marcha las instituciones de nuevo. Pero de momento, lo que el presidente en funciones del Consejo, Charles Michel, dice... Anoche tras la cena, que ha sido una buena ocasión para intercambiar opiniones y recuperar la próxima reunión del Consejo Europeo de la semana que viene en Bruselas. Dice que de momento ha sido una buena conversación, que cree que se va en una buena dirección, pero no hay acuerdo, y así es donde estamos. En una escena en la que en el mundo se sigue mirando el dinero necesario para hacer frente a los nuevos riesgos, principalmente a los desafíos de defensa. Y esto es lo que ha compartido el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en su conversación con el presidente americano Joe Biden. Dice que ha compartido con el presidente las nuevas cifras que muestran que este año 23 aliados han gastado el 2% del PIB o más en defensa. Es el doble de lo que gastaban hace 4 años, lo que demuestra que cada vez más aliados están dando un paso adelante e invirtiendo más en nuestra propia seguridad. En el ámbito de la gran batalla comercial de la competencia del mundo, el capítulo de incertidumbre lo ha añadido China. Avisó que habría contrarrespuestas a la decisión de la Unión Europea de anunciar aranceles extraordinarios a los vehículos eléctricos chinos. Pues bien, ya ha solicitado ante la Organización Mundial del Comercio que se investigue la carne y la venta de porcino europeo, algo que afecta particularmente a España. El portavoz de Comercio de la Unión Europea, Olof Gill. Dice que va a seguir la Comisión muy de cerca el procedimiento de coordinación con la industria europea, con los estados que y actuaremos según procede para garantizar que la investigación cumpla plenamente todas las normas pertinentes de la Organización Mundial del Comercio. En España, claro, esta investigación inquieta mucho, como dice el director general de Interporc, Alberto Arranz.
Guerras comerciales no benefician a nadie, ¿no? Y también, pues por eso hacíamos un llamamiento también las autoridades, con todo el respeto del mundo, para que fueran también consecuentes en que el contexto comercial pues va en una dirección y a veces el contexto institucional puede ir en otra. Y en el capítulo de hoy de los bancos centrales ha habido otro que no ha hecho nada. El Banco Central de Australia no ha tocado los tipos de interés. En Capital Asia, enseguida detalles de esto y de cómo marchan los mercados por Asia este martes, después de un lunes diverso. Hoy hay muchos protagonistas empresariales en el lado asiático de los que nos ocuparemos en particular, como la votación en Toyota, con alguna sorpresa incluida de última hora. En el lado de los bancos centrales, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, insiste en que guardan cierta inquietud con las subidas salariales, con la reivindicación de subidas salariales que los sindicatos mantienen. Las subidas salariales que se tienen que producir y que tiene que haber una recuperación de capacidad adquisitiva, porque se perdió capacidad adquisitiva, sin embargo tienen que venir acompañados de incrementos de productividad y también de una moderación de los beneficios empresariales que absorba parte de estos incrementos salariales en términos reales, de los costes laborales unitarios, sin que genere tensiones inflacionistas que vayan más allá. Porque si hay inflación, todos a perder de nuevo, principalmente los más vulnerables. Y hay inquietud porque algunos sindicatos europeos, como en Alemania IG Metall, está pidiendo subidas salariales del 7% ya en este ejercicio. En algunos sectores el propio BUBA identifica que son subidas reclamadas de hasta el 15% para recuperar poder adquisitivo perdido en los últimos años. Y esto inquieta a los bancos centrales. Efectivamente, es uno de los temas más importantes que siguen estando ahí, junto con otros de los que también nos iremos ocupando. En España, la mirada sigue puesta, la del gobierno, la de la ministra de Trabajo, en recortar la jornada laboral. De momento sin acuerdo, como el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez, reconoce. Los interlocutores sociales nos han advertido expresamente de la falta de avances significativos en la mesa bipartita y también pues nos han venido a decir que no hay ya más recorrido a esa negociación bilateral entre las patronales y las organizaciones sindicales. Lo que está transmitiendo la enorme dificultad que ven las empresas españolas en este momento. La potencial mayor pérdida de competitividad y el daño que puede seguir haciendo esa política a la economía y a los empleos. Bueno, pues en la escena hay más protagonistas en este día que despierta. Como cada mañana a esta hora, pendiente de los mercados, los futuros europeos vienen apuntando a una sesión levemente correctiva ya en Europa. Viene bajando una décima el futuro del Eurostoxx en 4.940. Increíble el futuro del mercado americano. El S&P 500 está plano en 5.472 después de marcar anoche su máximo histórico número 30 en lo que va de año. Y estamos en la mitad y sin indicios de que venga un recorte o sin catalizadores. Estamos observando también cómo evoluciona la fortaleza del dólar, y ahí sigue el euro dólar a 1,0720 ahora mismo en las pantallas de XTV. Y el precio del petróleo, que mantiene su horquilla de precios con el barril Brent en Londres esta mañana en $84.11. Escucha lo que viene, escucha las noticias que despiertan la economía en Capital Radio a esta hora de la mañana con Miguel San Martín y con los líderes europeos aún lejos de un acuerdo sobre el reparto de poder en las nuevas instituciones europeas. Se decidirá los próximos 27 y 28 de este mes. Efectivamente, los líderes han tenido un primer contacto en una cumbre informal en la que han cerrado los nombres elegidos. La alemana Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea y la maltesa Roberta Metsola al frente del Parlamento no van a tener rival, ya que las dos pertenecen al Partido Popular Europeo. A la salida de la cena lo explicaba el primer ministro saliente de Países Bajos, Mark Rutte. No, todavía no hay acuerdo. Hay algunos nombres que circulan en los medios. El más obvio es Ursula von der Leyen, pero tampoco hay una decisión sobre ella todavía. Además, también necesitamos una mayoría en el Parlamento Europeo. Los tres partidos del centro tienen mayoría, pero no una gran mayoría. Así que también se trata de cómo interpretar el resultado. El centro mantuvo su postura, pero los flancos también crecieron, especialmente en algunos estados.
Más problemas plantea la elección del portugués António Costa para presidir el Consejo. Los populares quieren que esté 2 años y medio para luego que sea uno de sus miembros el que dirija esta institución. Tampoco tienen claro el cargo para la liberal, la primera ministra estonia Kaja Kallas, como alta representante para asuntos exteriores, aunque juega a su favor la postura beligerante que ha adoptado contra Rusia. La nueva legislatura comenzará el 16 de julio, cuando se celebre la primera sesión del Parlamento Europeo. Mientras el presidente ruso viaja hacia Corea del Norte, anuncia que ambos países van a desarrollar un sistema comercial y de pagos recíprocos que no esté controlado por Occidente. Así lo dice en un artículo que recoge hoy martes el diario norcoreano Rodong. Putin defiende la relación histórica entre los dos países, agradece a Pyongyang su apoyo firme a la operación especial militar en Ucrania, como la llama Putin, y asegura que ve en el régimen de Kim Jong-un un aliado en su apuesta por establecer un orden multipolar que Estados Unidos ve como una amenaza para su hegemonía global. Precisamente la Casa Blanca ha reconocido que considera preocupante el estrechamiento de la relación entre Rusia y Corea del Norte. Además, soldados norcoreanos que realizan tareas de construcción en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas han cruzado la línea divisoria, y eso ha sido respondido hace unos minutos por el ejército surcoreano con disparos de advertencia. Hablando de la Casa Blanca, interpreta como lógico que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu disolviera el gabinete de guerra de Israel para tomar las decisiones en otro foro. Ese era el mecanismo creado el 11 de octubre para tomar las decisiones sobre la operación militar en la Franja de Gaza a raíz del ataque de Hamas unos días antes. La disolución del gabinete llega una semana después de que el líder de Unidad Nacional, el exgeneral Benny Gantz, y su socio Gadi Eichmann lo abandonaran por sus desacuerdos con Netanyahu, unas plazas que ahora reclama la extrema derecha. El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, John Kirby, señala que no tenía más opciones. El gabinete de guerra es una medida interna adoptada por el primer ministro para asesorarle y aconsejarle mejor sobre la guerra. En su momento dijimos que creíamos que era una medida que merecía la pena. Seguimos manteniéndolo. Pero con la decisión del señor Gantz de irse, no estoy seguro de que al primer ministro Netanyahu le quedaran muchas opciones. Además, Estados Unidos se muestra preocupado por el incremento de ataques por parte de las milicias de Hezbollah desde el Líbano al norte de Israel. Su ejército ha prometido además facilitar la entrada de ayuda humanitaria en la franja, pero sin que ello implique una tregua con Hamas, ya que las posiciones aún están muy alejadas para llegar a un acuerdo. De las otras guerras, de las comerciales, la Comisión Europea dice que va a seguir de cerca la investigación antidumping de China contra ciertas importaciones de carne de cerdo y derivados europeos. Y que intervendrá cuando sea necesario para asegurar que cumple con las reglas de la Organización Mundial de Comercio. El portavoz comunitario, Olof Gil, confirma que todavía no ha realizado ningún movimiento porque cree que ellos se han ajustado a la legalidad. La respuesta es no nos preocupa lo más mínimo, porque no todas las subvenciones son iguales. Cualquier subvención en que tenga lugar en el marco de la política agraria común o de hecho en cualquier otro ámbito político europeo se está ajustando estrictamente a nuestras obligaciones con la OMC y ponemos el mayor énfasis posible en garantizar que así sea. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha mostrado su confianza en que haya entendimiento con las autoridades chinas sobre la investigación abierta a estos envíos, porque las guerras comerciales no son buenas para nadie. Eso mismo ha señalado el director general de Interpol, Alberto Ramkin, señala que el sector es capaz de buscar otros mercados. Cuando se cerró el mercado ruso no nos fuimos a llorar ni a la Unión Europea, ni nos fuimos a llorar ni al Ministerio de Agricultura, sino lo que hicimos es dar un paso hacia adelante y buscar esa diversificación. Entonces somos capaces de afrontar esos nuevos retos, esas dificultades, superarlas y convertir las amenazas en oportunidades. España es el principal exportador de cerdo a China dentro de los 27. Vendió más de 560.000 toneladas de productos por valor de 1.220 millones de euros, lo que lo convierte del país en el destino del 20% de las ventas exteriores de porcino. Sin embargo, España sigue perdiendo competitividad frente al mundo. Ha caído 4 puestos en el ranking internacional que acaba de publicar la Escuela Suiza de Negocios IMD. Baja a la posición número 40. Es la más baja de los últimos 10 años. Un empeoramiento que se debe a los resultados en los indicadores de eficiencia gubernamental, que cae 7 puestos, y de eficiencia empresarial, que baja 1. En el primero, en el del Gobierno, se ha reducido la puntuación en todos los apartados: finanzas públicas, política fiscal, marco institucional, legislación empresarial y marco societario. En el de eficiencia empresarial, las notas bajan en productividad y eficiencia, y también en mercado laboral. Entre los principales desafíos, esta escuela menciona la necesidad de
reducir la presión fiscal y generar un marco normativo estable para las empresas, así como invertir eficientemente los fondos europeos e impulsar la digitalización de las empresas, sobre todo las pymes. A nivel global, Singapur arrebata el primer puesto a Suiza, que está en segundo, seguida de Dinamarca, Irlanda, Hong Kong y Suecia. Así está repartido el ranking de los países más competitivos del mundo. Bien, vamos a echar un vistazo a la agenda del martes. A ver qué nos trae Sara Bot. Muy buenos días, Sara. ¿Actualizamos? Muy buenos días, Luis Vicente. Ya es martes y te cuento que en Alemania conoceremos el índice ZEW, el CIU como decimos los multilingües, de confianza inversora de junio para el que se prevén mejoras y también subasta bonos a 5 años. A media mañana, en la zona euro se publica el dato definitivo del IPC de mayo. En Estados Unidos tendremos ventas al por menor de mayo, el índice Redbook de ventas minoristas, producción industrial y manufacturera de mayo y declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal. ¿A qué no sabes que casi hace un week que no te recuerdo qué día se celebra? No. Pues hoy tenemos dos rarunos, uno el del picnic, esa afición de los humanos por mancharse de tierra comiendo, jeje, pero también este otro y aquí tienes la pista. A ver. Pues sí, el Día Internacional del Sushi que se conmemora desde 2009. ¿A que no sabes que su origen no es japonés? ¿No? Las primeras referencias datan del año 718 en China. ¿Qué lista soy? ¿Ya? Y sobre todo mi Sarapedia. Sí. ¿La podemos sacar a bolsa? Ahora me cuentas. Chao. Ahora te cuento, porque todavía no hay mucha competencia para sacar cosas a bolsa. Todavía no ha despertado demasiado el mercado. Vamos a ver precisamente cómo está en el lado asiático, por si ahí tienes alguna oportunidad. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fuel On Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91 048 30 04 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Esto es Capital Asia y tenemos otro banco central que se mantiene quieto a la espera de ver si la inflación se reduce un poco más. Ha sido el Banco Central de Australia. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Ha dejado las tasas en el 4,35%, el nivel más alto en 12 años, donde ha estado desde la última subida en noviembre del año pasado. Es lo que esperaban los analistas porque la economía australiana casi se ha paralizado en el primer trimestre y el crecimiento de los salarios también se ha ralentizado. El Banco Central de Australia reitera que no descarta nuevas subidas si fueran necesarias para controlar la inflación. La bolsa de Australia recibe la noticia con tranquilidad y rebote. Hoy sube ahora mismo 9 décimas, casi lo mismo que está subiendo la bolsa de Tokio en este momento en el que el gobernador del Banco de Japón ya empieza a apuntar, parece, una posible subida de tipos el mes que viene.
Lo ha hecho en una comparecencia en el Parlamento. Kazuo Ueda ha dicho que el Banco Central podría subir los tipos de interés el mes que viene en función de los datos económicos disponibles en ese momento. Ueda señala que el aumento de los costes de importación por la debilidad del yen pueden lastrar el gasto de los hogares, pero también cree que el aumento de los salarios va a apuntalar el consumo y mantendrá la economía en la senda de una recuperación moderada. Muchos economistas esperan que el Banco Central japonés suba los tipos 0,25% este año, aunque están divididos sobre si lo hará en julio o más adelante. Ueda lo que no ha hecho es dar pistas sobre el ritmo y la magnitud del plan de reducción de compra de bonos que va a anunciar el mes que viene. Por cierto, hoy es el día en el que los accionistas de Toyota están votando sobre la posible reelección de su presidente. Sí, ya han votado y han respaldado al presidente Akio Toyoda y a otros 9 miembros del Consejo de Administración. Eso a pesar de las preocupaciones que habían mostrado sobre la gobernanza dos importantes proxy advisors, es decir, asesores de gobierno corporativo de grandes fondos, y que habían recomendado votar en contra. Toyoda, nieto del fundador de la empresa, sigue siendo muy popular entre los accionistas minoritarios. Ha sido elogiado por llevar a la empresa a otro año de beneficios récord y por conseguir un buen comportamiento en bolsa el año pasado. La Junta se ha celebrado en medio de la presión creciente tras conocerse irregularidades en la certificación de vehículos. No está notándose mucho en las cotizaciones de Toyota, está subiendo en torno al medio punto porcentual. Mientras que hablando de automovilísticas, la china BYD o BYD, pues resulta que ya tiene menor participación de Warren Buffett, de su fondo Berkshire Hathaway. Sí, el conglomerado de Warren Buffett, que fue, por cierto, uno de los primeros que financió la expansión de BYD, ahora ha recortado la participación desde el 7,02 hasta el 6,90%. La empresa de Buffett comenzó a invertir en BYD en 2008, cuando pagó $230 millones por una participación del 10%. La idea de invertir, por cierto, ahí fue del vicepresidente ya fallecido Charlie Munger. En 2022 comenzó a vender títulos cuando el precio de las acciones de BYD ya se habían multiplicado por más de 20 veces. Ha vendido en BYD y, por cierto, que ha comprado más acciones de Occidental Petroleum, eleva la participación ahí hasta el 29%. Hablando de los mercados chinos, están mixtos esta mañana, con una ligera caída de 3 décimas en Hong Kong y una subida de 3 décimas en dirección contraria en Shanghai. Hablando del mundo del motor y de los automóviles, Hyundai Motor está hoy tocando máximos históricos después de lo que avanzábamos ayer. Sí, ha llegado a subir más de un 6%, está tocando récord. Los inversores muestran así su apoyo al plan de sacar a bolsa su unidad india, lo que le ayudará a la empresa a crecer en el que es el tercer mayor mercado automovilístico del mundo. Quiere vender entre particulares el 17,5% y conseguir entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. Bueno, las bolsas de India siguen subiendo día a día, 3 décimas casi cada día, y hoy tenemos también esta subida de 3 décimas. El otro protagonista es Singapur, con sus datos de exportaciones. Las ventas al exterior le han bajado 0,1% en el mes de mayo. El dato es mejor de lo esperado. Destaca la mejora de las exportaciones de productos electrónicos, que han crecido por segundo mes consecutivo, y además lo han hecho, ojo, casi un 22%. Pues ahí tenemos lo más importante en Capital Asia. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Protagonistas del martes. Tenemos de nuevo en el capítulo de hoy la atención dirigida, el foco de atención dirigido a la OPA del BBVA por el Banco Sabadell, que ya tiene el OK del mayor proxy consejero del mundo. En la Bolsa de Madrid, Laura Blanco, buenos días. Buenos días, Luis Vicente. ISS, Institutional Shareholder Services, como dices, es el mayor asesor de voto del mundo. ¿Y qué dice? Pues recomienda votar a favor, le recomienda a los accionistas votar a favor de la ampliación de capital que necesita BBVA para adquirir Banco Sabadell. ¿Qué dice en concreto? Que tiene una componente lógica estratégica. 5 de julio es el día de la Junta de Accionistas de BBVA en la que se va a votar esta ampliación de capital. Eso sí, este proxy advisor reconoce la incertidumbre sobre el éxito de la OPA y también la integración, precisamente por el rechazo que ha mostrado públicamente, y todos conocemos, de Banco Sabadell a la oferta hostil de la entidad catalana. ISS llega, la opinión de ISS llega en un momento
interesante. Fíjate, hoy en las jornadas de la PIE en Santander va a hablar la CNMC, sí, competencia, una de las autoridades que tiene que pronunciarse sobre la OPA. Va a hablar Cani Fernández. Seguro que los periodistas le preguntan otra cosa, es lo que ella responda. Ya habló de la OPA de BBVA por Sabadell y en su día, hace un mes, Luis Vicente dijo que no necesariamente más entidades significan más competencia. Lo que diga es clave. En las últimas horas, el propio Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, ojo, el BCE también se tiene que pronunciar sobre el impacto en el sector financiero de esta oferta. Decía esto también en las jornadas de Santander. Desde mi punto de vista, creo que lo fundamental será lo que digan los órganos reguladores, tanto el BCE como las autoridades de competencia, y después el Gobierno, pues lógicamente, yo no entro ahí lo más mínimo, tendrá sus criterios al respecto. Bueno, habla Guindos, pero en medio de esta OPA hostil, la OPA del año, sin duda, en nuestro país, en la banca española, parece que asistimos, Luis Vicente, a una guerra de comunicación. ¿Quién comunica mejor los intereses de la OPA? Sabadell rechazándola, BBVA insistiendo en ella. Fíjate, la puesta en escena de los Carlos. Sí, te digo los Carlos porque en apenas 4 días Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha aparecido en 2 ocasiones junto a Carlos Torres Vila, el presidente del BBVA. Un Carlos Torres Vila que insiste en las bondades de la oferta por la entidad catalana, mientras su tocayo, el ministro de Economía, cuyo opinión en el seno del Consejo de Ministros es fundamental para que salga o no salga adelante la oferta, insistía en las últimas horas también en Santander en los miedos que le surgen con esta oferta hostil de compra. En concreto, aquí estamos hablando de esa elevada concentración que podría resultar excesiva como consecuencia de la fusión y que podría suponer un elemento, perjudicial para los propios clientes y con una derivada adicional que a mí personalmente también me preocupa, que es la derivada relativa a la inclusión financiera. Bueno, pues a ver qué pasa con los remedios o las opciones que da BBVA para convencer de que no resta competencia su oferta por Sabadell. La cita clave el 5 de julio con la Junta de Accionistas, Luis Vicente. Entre tanto, seguro que sigue esta guerra de comunicación a ver quién tiene razón en la OPA hostil. Y hablando del escenario bursátil, un actor principal en la bolsa española del que ya sabemos más de su táctica y estrategia, sigue siendo o es, sobre los demás, Criteria Caixa. Sí, su sombra es alargada, Luis Vicente. Nosotros en España no tenemos a un Warren Buffett que influya en las empresas cotizadas tomando o vendiendo participaciones. Tampoco tenemos un fondo soberano como, por ejemplo, el de Noruega, más allá del papel que pueda estar jugando la SEPI. Pero lo que tenemos es un actor privado, Criteria Caixa, que en las últimas horas le ha comunicado al mercado su estrategia. Las 2 principales claves es que quiere elevar el valor de sus activos de 27.000 millones a 40.000 millones y lo dice abiertamente, quiere aumentar la contribución económica al desarrollo de nuestro país, de la economía española. Y esto va a determinar qué tipo de inversiones realiza en los próximos años. Tiene 90 inversiones, las quiere reducir a 20, pero desinversiones o inversiones no las va a realizar en cualquier tipo de empresa. Escuchemos a Ángel Simón, es el CEO, el consejero delegado de Criteria Caixa. ¿Cuál es el modelo de empresa que queremos? No vamos a invertir en cualquier empresa. Si tenemos una razón de ser, si tenemos un propósito, vamos a escoger muy bien cuáles son las empresas en las que vamos a invertir. Y obviamente son empresas en las que se vertebre el país, empresas en que, básico, imprescindible, no solo que cumplan los criterios en ESG, sino que sean avanzadas en este campo. Bueno, recordemos cuál es el portfolio en el que quiere Criteria Caixa escenificar su apoyo y su contribución económica al desarrollo del país. El portfolio estratégico incluye telecos, utilities y bancos. Aquí, clave, participación del 5% en Telefónica, con la duda de si se irá o no al 10% participación en la Caixa. Y en Naturgy, después de la retirada de TACA, a ver qué sucede con la compañía energética y con el fondo IFM. Portfolio diversificado. ACS tiene el 9,4%, en Puig tiene más del 3%. Capital Riesgo quiere elevar sus inversiones y que supongan el 10% de su portfolio, y en el caso del sector inmobiliario quiere que suponga el 10% de sus inversiones. Recordemos, ya tiene Criteria Caixa el 17% de Colonial. Luis Vicente. Pues ahí tenemos lo último de uno de los grandes protagonistas del mercado español en Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro. Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid. Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas. Capital Radio. Siente la economía. Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, las 6:30 en Canarias. La vida es como la música, debe componerse con el oído, el sentimiento y el instinto, no mediante las reglas, decía Samuel Butler. Hoy es el aniversario de la muerte del gran novelista inglés. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Hoy es martes, 18º día del mes de junio, año 2024. Los europeos todavía no están cerca de un acuerdo para repartirse el poder de las instituciones. El partido ganador de las elecciones, el PPE, el Partido Popular Europeo, quiere más poder. Quiere incluso la mitad de la presidencia del Consejo, es decir, repartir el mandato con Antonio Costa, potencial candidato de los socialdemócratas. La escena está así. Después de la cena de anoche, el presidente en funciones del Consejo, Charles Michel, lo comentaba. Dice que ha sido una buena ocasión para intercambiar impresiones y opiniones y para preparar la próxima reunión del Consejo Europeo que va a ocurrir la próxima semana en Bruselas. Ha sido una buena conversación, insiste. Creo que va en la buena dirección, pero no hay acuerdo por ese lado. Siguen las discusiones, por tanto. En la escena política y geoeconómica también sigue la conversación sobre cómo los países del mundo gastan más en defensa. ¿Saben cómo lo hablaron hace apenas unas horas el secretario general de la OTAN, el señor Stoltenberg, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? Pues la voz del secretario de la OTAN. Dice que compartió con el presidente las nuevas cifras que muestran que este año 23 aliados han gastado el 2% del PIB o más en defensa, que es el doble de lo que gastaban hace 4 años, lo que demuestra que cada vez más aliados están dando un paso adelante e invirtiendo más en seguridad, decía Stoltenberg. Pues sí, ahí de fondo está la guerra de Gaza, también está la guerra de Ucrania, sobre todo es la de Ucrania la que está obligando a armarse más a los aliados europeos ante una tensión que no disminuye, y menos aún con la visita que va a cursar el presidente ruso Vladimir Putin a Corea del Norte. Van a trabajar no solo en asistirse en términos armamentísticos, sino también en financieros, a crear un sistema de pagos entre los dos países ajeno a los mecanismos de pagos internacionales. Se está fragmentando este sistema. Y en la OMC, nueva batalla comercial. China ha cumplido lo que amenazaba y después de que la Unión Europea anunciara aranceles extras a los vehículos eléctricos chinos, pues tenemos a China solicitando formalmente ante la Organización Mundial del Comercio una investigación sobre las exportaciones de porcino europeo. Dice el portavoz de Comercio Europeo, Lozil, que los europeos están tranquilos con esto. Que la Comisión está analizando ahora este procedimiento en coordinación con la industria
y con los Estados miembros, que trabajarán según proceda para garantizar que la investigación cumpla plenamente todas las normas pertinentes de la Organización Mundial del Comercio. Claro que en España el sector porcino pues está inquieto, como dice el director general de Interporc, Alberto Herranz. Comerciales no benefician a nadie, ¿no? Y también pues por eso hacíamos un llamamiento también a las autoridades, con todo el respeto del mundo, para que fueran también consecuentes en que el contexto comercial pues va en una dirección y a veces el contexto institucional puede ir en otra. Y en el lado de las historias empresariales tenemos muchas que actualizaremos enseguida en el informe de preapertura de mercados europeos. Con Toyota ya han votado los accionistas y sí, han reelegido al presidente. Finalmente los fondos activistas díscolos han optado por sostenerlo. Hay movimiento en el sector de los automóviles, con Hyundai marcando récord histórico después de que ayer pidiera permiso para cotizar en la bolsa de India, o con empresas fabricantes de vehículos eléctricos occidentales sufriendo. De hecho, se ha confirmado hace unas horas que el fabricante americano de vehículos eléctricos Fisker ha pedido la protección por bancarrota, después de no conseguir levantar los fondos que necesitaba para financiar su modelo Ocean, el SV, Ocean, que quería financiar. Bueno, vamos a hablar de las cuestiones importantes de esta mañana en el tiempo de inteligencia económica de la escena europea con Guillermo Fernández, profesor de Ciencia Política en la Carlos III de Madrid a las 8:10. Después abriremos la gran tertulia de la economía. Hablaremos de todas estas historias con Isabel Aguilera, consultora empresarial, con Carlos Lavín-Suber Casor, que es inversor financiero profesional e internacional, y con Kamal Romero, consultor independiente de analítica de datos y de economía. Así que a esta hora de la mañana lo que sabemos es que el acuerdo para repartirse las instituciones europeas entre los principales partidos de centro de Europa va a suceder entre el 27 y 28 de este mes, después de no avanzar nada anoche. Los líderes han tenido un primer contacto en una cumbre informal en Bruselas en las que parece haber cerrado los nombres elegidos. La alemana Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea y la maltesa Roberta Metsola al frente del Parlamento no van a tener rival, ya que las dos pertenecen al partido que ganó los comicios, el Partido Popular. A la salida de la cena lo explicaba el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte. No, todavía no hay acuerdo. Hay algunos nombres que también circulan en los medios. El más obvio es Ursula von der Leyen, pero tampoco hay una decisión sobre ella todavía. Además, también necesitamos una mayoría en el Parlamento Europeo. Los tres partidos del centro tienen mayoría, pero no es una gran mayoría. Así que también se trata de cómo interpretar el resultado. El centro mantiene la postura, la oposición, pero los flancos también crecen, especialmente en algunos Estados miembros. Más problemas plantea la elección del portugués António Costa para presidir el Consejo. Los populares quieren que esté 2 años y medio para que luego sea uno de sus miembros el que dirija esta institución. Tampoco tienen claro el cargo para la liberal, la primera ministra estonia Kaja Kallas, como alta representante para asuntos exteriores, aunque juega a su favor la postura beligerante que ha adoptado contra Rusia. La nueva legislatura comienza el 16 de julio, cuando se celebre la primera sesión plenaria del nuevo Parlamento. Mientras el presidente ruso sigue moviéndose antes de llegar a Corea del Norte, ya ha anunciado que ambos países van a desarrollar un sistema comercial y de pago recíproco que no está controlado por Occidente. En un artículo que recoge hoy martes el diario norcoreano Rodong, Putin defiende la relación histórica entre los dos países, agradece a Pyongyang su apoyo firme a la operación militar especial en Ucrania y asegura que el régimen de Kim Jong-un es un aliado en su apuesta por establecer un orden multipolar que Estados Unidos considera una amenaza para su hegemonía global. Precisamente la Casa Blanca ha reconocido que ve preocupante el estrechamiento de la relación entre Rusia y Corea del Norte. Otras referencias de la actualidad y en términos de seguir la guerra de Gaza, Estados Unidos considera lógico que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, disolviera el gabinete de guerra para tomar las decisiones en otro foro. Ese era el mecanismo creado el 11 de octubre para tomar esas decisiones sobre la operación militar en la franja a raíz del ataque de Hamas unos días antes. La disolución del gabinete llega una semana después de que el líder de Unidad Nacional, el general Benny Gantz, y su socio Gadi Eisenkot lo abandonaran por sus desacuerdos con Netanyahu, unas plazas que ahora reclama la extrema derecha. El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dice que no tenía más
más opciones. El Gabinete de Guerra es una organización interna adoptada por el primer ministro para asesorarle sobre la guerra. En su momento dijimos que nos parecía una medida que merecía la pena. Lo mantenemos, pero con la decisión del señor Gantz de marcharse, no estoy seguro que el primer ministro Netanyahu tenga muchas más opciones. Además, Estados Unidos se muestra también preocupado por el incremento de ataques por parte de las milicias de Hezbollah desde el Líbano al norte de Israel. Su ejército promete facilitar la entrada, además de ayuda humanitaria en la franja, pero sin que ello implique una tregua con Hamás, ya que las posiciones aún están muy alejadas para llegar a un acuerdo. De España destacamos que el país ha caído otros 4 puestos en el ranking internacional de competitividad que acaba de publicar la Escuela Suiza de Negocios IMD. Baja a la posición número 40 del mundo, que es la más baja de la última década. Este empeoramiento se debe a los resultados en los indicadores de eficiencia gubernamental, que cae 7 puestos, y de eficiencia empresarial, que baja 1. En el primero, en el de eficiencia gubernamental, se reduce la puntuación en todos los apartados: finanzas públicas, política fiscal, marco institucional, legislación empresarial y marco societario. En el de eficiencia empresarial, las notas bajan en productividad y eficiencia y en mercado laboral. Entre los principales desafíos menciona la necesidad de reducir la presión fiscal y generar un marco normativo estable para las empresas, así como invertir eficientemente los fondos europeos e impulsar la digitalización de las empresas, sobre todo a las pymes. A nivel global, Singapur arrebata el primer puesto a Suiza, que está en segundo. Los 5 primeros lo completan Dinamarca, Islandia y Hong Kong. Pues hay una preocupación creciente en las empresas por la presión del gobierno para cerrar un acuerdo que reduzca la jornada laboral. El Ministerio de Trabajo dice que asume la negociación ante la falta de acuerdo entre los interlocutores sociales. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, lo justifica porque la negociación bipartita entre patronal y sindicatos dice que no tiene más recorrido y que será el Ministerio el que reúna cada semana a los agentes sociales con el horizonte de las 37 horas y media semanales en 2025. Además, anuncia que van a llevar una propuesta a la mesa. Queríamos respetar precisamente esa negociación en el ámbito bipartito, esa negociación entre empresarios y sindicatos, y por lo tanto no queríamos influir de ninguna manera con la incorporación de un texto realizado por el Gobierno. Una vez que esa mesa ya no parece dar más frutos, vamos a incorporar un texto a la negociación. La secretaria confederal de Acción Sindical y Empleo de Comisiones, Maricruz Vicente, ha explicado que parte del problema para no poder cerrar acuerdo en la negociación con CEO y Cepyme ha estado en las horas extra. Comisiones reclama abordar este tema con una reforma del registro horario que ponga freno, que llaman abuso de esas horas extraordinarias. Y una cosa más, el Banco de España cree que los precios de la vivienda tienen un riesgo modesto y acotado sobre la estabilidad financiera. Y que están cerca de su nivel de equilibrio, pero alerta de los problemas severos de accesibilidad a la vivienda que pueden suponer un lastre para el crecimiento futuro. Según el director general de Economía de la entidad, Ángel Gavilán, estos problemas de acceso afectan especialmente a grandes urbes y zonas turísticas y a determinados colectivos, los más jóvenes, inmigrantes y los que tienen menos renta. Un problema que se debe a la falta de accesibilidad que está detrás de los bajos ratios de emancipación, de la baja tasa de natalidad o de un envejecimiento de la población más acusado. Asimismo, destaca Ángel Gavilán que el 40% de los hogares en alquiler presenta un sobreesfuerzo y que los jóvenes acumulan menos riqueza que en generaciones pasadas. El Banco de España cifra en 600.000 viviendas el déficit a día de hoy. Y en la agenda, ¿qué más tenemos este martes? Hola, Sara Voz, buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Te recuerdo que ya es martes y de este día no te espantes porque hoy en Alemania conoceremos el índice ZEW, el CIU, de confianza inversora de junio, para el que se prevén mejoras y también subasta bonos a 5 años. A media mañana, en la zona euro se publica el dato definitivo del IPC de mayo. En Estados Unidos tendremos ventas al por menor de mayo, el índice Redbook de ventas minoristas, producción industrial y manufacturera de mayo y declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal. Bueno, ahora que habéis estado hablando de la OPA del BBVA al Sabadell, yo me pregunto que con lo bien que funciona la Sarapedia no me podrían hacer una de esas. Sí, eso que se canta así. Pero que sepa que OPA. Jeje, yo creo que me tienes que buscar unos proxies de esos que habéis hablado y que no sé lo que son, pero parece que tienen pasta, ¿no? Bueno. ¿Hablas con el señor Pozzi y que me haga una ofertita chuli? Ahora me dices, chao. Mejor habla tú misma, que tienes buenas capacidades y habilidades de convicción, querida Sara. Porque nosotros en Capital Radio vamos a adelantar cómo vienen las bolsas de Europa. Hoy parece que vienen bajando ligeramente. ¿Quiénes pueden ser los protagonistas del día?
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Oye, si puedes, pásate hoy por el Corte Inglés y haz una buena compra, anda. Están con la segunda unidad al 70%. Papel higiénico no queda. Y creo que tienen todo el Scottex al 70%. Y patatas fritas tampoco. Y están las Lays Gourmet también en oferta. Aprovecha, que seguro que hay muchísimas más cosas al 70%. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital, la bolsa y la vida. Los futuros vienen apuntando a un leve recorte en los primeros minutos de la sesión bursátil europea. Ahora mismo estamos observando cómo el futuro del Eurostoxx 50 pues viene bajando no mucho. De hecho, está a punto, parece, de darse la vuelta. Así que bueno, ya veremos. 4.948. Podemos decir más bien que está plano ya. El futuro americano desde luego lo está. El S&P no baja, no corrige. Después de marcar 30 máximos anoche, el número 30 este año, está el S&P en 5.474. Contexto del mercado del martes. Sandra Torrecillas, buenos días. De nuevo decía, los bancos centrales que van a volver a ser protagonistas. El de Australia ha mantenido las tasas y los de Noruega, Reino Unido y Suiza se van a reunir a lo largo de la semana. Previsiblemente los dos primeros los van a mantener y el de Suiza los recortará en 25 puntos básicos. Además, hoy van a volver a hablar al menos 6 miembros de la Reserva Federal y podrían proporcionar más pistas sobre las perspectivas de tipos en Estados Unidos. Eso sí, sin perder de vista la incertidumbre política ante las próximas elecciones en Francia y que la semana pasada se llevó unos 258.000 millones de dólares de capitalización bursátil, según datos de Bloomberg. En las últimas horas, los diferenciales de la deuda han vuelto a reducirse, como señala Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión. Esos diferenciales que llegaron a máximos el viernes pasado se están empezando a estrechar. Y bueno, pues eso es una buena señal de que la tranquilidad ha vuelto al mercado y esto pues no se está desmadrando. O sea, una ampliación de diferenciales de 20-30 pues es una cosa manejable. Hoy esperamos datos de confianza inversora ZEW de junio en Alemania, también en la zona euro, y el IPC final de la eurozona del mes de mayo. Según el indicador adelantado, los precios subieron 2 décimas hasta el 2,6%. Y en el capítulo de OPAs de hoy, buen empujón ha recibido la del BBVA sobre el Sabadell, la Bolsa de Madrid. Laura Blanco, buenos días. Buenos días. Sí, ese es el mayor asesor de voto del mundo. Dice que sí a la oferta. La recomienda a los accionistas. Recordemos que la Junta de BBVA es el 5 de julio, es cuando se va a votar la ampliación de capital necesaria para llevar a cabo la oferta de compra. Dice literalmente Luis Vicente que tiene lógica estratégica. Y este apoyo de este fondo se produce en un contexto en el que parece que estamos ante una batalla de comunicación. Se defiende mejor Sabadell rechazando la oferta o BBVA con la puesta en escena en apenas 4 días junto al ministro Carlos Cuerpo defendiendo la oferta. Bueno, y con su presidente Carlos Torres Vila diciendo en las últimas horas en Santander que ha hecho muy bien el control de riesgos Sabadell y que va a mantener durante un año las líneas de financiación a corto plazo para las pymes. Escúchenle. La operación es de hecho una clara apuesta por las pymes, que reforzará aún más nuestro compromiso con este tipo de empresas. Y queremos construir sobre el excelente trabajo realizado por Sabadell. Por ello, tras la integración, tenemos el firme compromiso de mantener el modelo de gestión de riesgos en pymes que tiene Sabadell y, de hecho, salvo situaciones de deterioro financiero, mantendremos durante al menos 12 meses las líneas de circulante de todas las pequeñas y medianas empresas.
Hoy es interesante ver escuchar qué sucede en las jornadas de la PIE en Santander, porque allí Luis Vicente habla Cani Fernández, presidenta de la CNMC, el organismo que vela por la competencia en España, y es precisamente la competencia lo que inquieta al otro Carlos, al ministro Carlos Cuerpo. Seguro que Cani Fernández se pronuncia al respecto. Lo que sucede es que hace un mes, cuando se le preguntó, dijo que no necesariamente menos entidades suponen una reducción para la competencia en España. A ver qué dice hoy. A ver qué dice luego. Entre otros protagonistas también vamos a seguir, Sandra, a IAG. Sí, porque los reguladores antimonopolio de la Unión Europea se preguntan si los rivales propuestos por IAG para hacerse cargo de algunas de las rutas de la aerolínea Air Europa son capaces de operarlas y competir con IAG, según fuentes que cita Reuters. IAG ofreció la semana pasada concesiones en un intento de disipar las preocupaciones de la Comisión sobre el impacto del acuerdo en los vuelos españoles de corta y larga distancia. Ryanair, Volotea, Iberojet y Binter han firmado memorandos de entendimiento con IAG para los vuelos de corta distancia y con Avianca y World to Fly para los de larga distancia. ¿Y algún otro protagonista? Ferrovial, que puja por un aeropuerto británico del Caribe de 400 millones y además ha amortizado 13,2 millones de acciones propias. A Plus, que va a proponer la exclusión de cotización de sus acciones, y Corporación Financiera Alba, que va a pagar un dividendo extraordinario de 0,96 euros por acción el próximo 25 de junio. Veamos cómo están las cosas, cómo nos las dejó anoche al cierre Wall Street. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fuel On Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Capital Radio, la genuina radio económica. Pues sí, 30 máximos históricos ha marcado ya el S&P 500 en este año, Miguel. Efectivamente, sí, ya tuvimos otro en la sesión de ayer. Subida, por cierto, para el Dow de 0,49%, que llevaba 4 jornadas de caídas. El S&P 500, como dices, nuevo récord, 0,77 arriba, 5.473. Y el Nasdaq, un avance del 0,95, también otro récord hasta los 17.857. Y eso que fue una jornada sin notables factores de movimiento, en línea con cómo terminaba la semana pasada, porque los inversores empiezan a tener datos más sólidos sobre cómo está la economía estadounidense. Ahora están pendientes de datos de viviendas, datos de ventas minoristas y porcentaje de nuevas construcciones. Ojo que en el sector corporativo Apple superó a Microsoft y a Nvidia y ahora es la empresa de mayor valor de mercado. Capitalización bursátil 3,32 billones de dólares, una semana después de anunciar su primer sistema propio de IA. Así que son 5 compañías estadounidenses las que más valor tienen: Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet y Amazon. Así que las tecnológicas fueron las que más ganaron en la sesión. Apple subió casi un 2%, Intel un 1,7%, bajó United Health un 1,2% o Merck un 0,9%. El petróleo por encima de los $80 el barril de West Texas, y la rentabilidad del bono del Tesoro subía del 4,2 al 4,28%. Y a continuación un vistazo a lo que está pasando en los mercados de Asia. Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón. En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Las bolsas en Asia están en positivo, la mayor parte de ellas, salvo alguna pequeña excepción en China, como Hong Kong, que baja 4 décimas. Vemos subidas en Australia, después de que el Banco Central australiano haya optado por mantener los tipos de interés estables en el 4,35% a la espera de ver si se va doblegando un poco más la inflación. La bolsa australiana está subiendo 9 décimas, lo mismo que la bolsa de Tokio, donde, por cierto, los accionistas de Toyota sí han aprobado la reelección del presidente, a pesar de los escándalos de cómo se saltaron algunas certificaciones con las prisas por vender o por despachar. En India siguen subiendo las bolsas 3 décimas, hoy también, al igual que ayer y al igual que casi cada día de la semana pasada, en un escenario cada vez más suavemente optimista con el gobierno de Narendra Modi. ¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Orange Empresas patrocina este espacio. Las pequeñas empresas son las más preparadas para la factura electrónica. Según datos recientes, son los mayores emisores y receptores en lo que va de año, con un 36% y un 31% respectivamente. En cambio, las empresas medianas y las microempresas continúan su transformación digital. La Comunidad de Madrid, seguida de Cataluña y Andalucía, lideran el ranking de regiones con mayor número de emisiones y recepciones de factura electrónica. Le siguen el País Vasco y la Comunidad Valenciana en emisión y Valencia y Galicia en recepción de factura electrónica. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Y un vistazo rápido a la prensa financiera. Financial Times cuenta en portada que las empresas francesas empiezan a cortejar a Marine Le Pen tras asustarse por las políticas de izquierda. El diario británico cuenta también que el presidente de Toyota sobrevive a la votación de los accionistas a pesar del escándalo de las pruebas de automóviles, y que Mark Rutte ofrece un acuerdo a Viktor Orbán mientras busca hacerse con un puesto más alto en la OTAN. Habla de cómo Apple ha eliminado el servicio compre ahora, pague después en Estados Unidos solo unos meses después de su lanzamiento, y cómo Europa está estimulando la inversión en startups de tecnología de defensa. En Estados Unidos, Wall Street Journal cuenta que se avecinan aumentos de alquileres de viviendas, lo que representa una amenaza en la lucha contra la inflación. Y habla también de cómo ya la profesión de influencer puede no ser tan rentable. Los influencers de las redes sociales ya no se están haciendo ricos. De hecho, apenas se las arreglan una vez que las plataformas pagan cada vez menos por las publicaciones populares y las marcas se vuelven más exigentes con los acuerdos de patrocinio. En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla esta mañana? Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En 5 días leemos que Criteria presenta un plan para llegar a 40.000 millones en activos en el año 2030. Aspira a incrementarlos en un 48% y a una cifra de 700 millones en dividendos para la fundación. CaixaBank, Naturgy y Telefónica son los pilares del plan estratégico del brazo inversor de la Caixa. También leemos que Torres rebaja ante Cuerpo el coste laboral de una futura fusión bancaria. En el economista.es señalan que con el SP500 y el dólar se gana el triple que en Europa. El SP500 sube un 17,5% en euros frente al alza del 6,8% de la bolsa del viejo continente, lo que supone la brecha entre ambos índices más grande del ejercicio. De hecho, Londres ya arrebata a París la corona de mayor bolsa europea. Entre otros asuntos, vemos también que los contratos temporales prorrogados triplican a los que pasan a indefinidos. Solo el 4,3% de los trabajos eventuales llegan a convertirse finalmente en contratos fijos. En materia empresarial, el economista destaca que BBVA garantiza a las pymes de Sabadell las líneas de créditos. Terminamos en expansión. Las comunidades autónomas se sublevan por la financiación singular para Cataluña. Esquerra Republicana exige a Pedro Sánchez un cupo y el 100% de los impuestos.
Además, la Caixa descarta trocear finalmente a Naturgy y busca nuevos socios. Vodafone pierde en España 4.500 millones en los últimos 10 años. Y en materia judicial, Expansión señala que los jueces regularán el paso de interinos a indefinidos. Capital Radio 103.2. Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana. Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.